Bueno, el tema que vamos a explicar es pruebas para proporciones. En los temas anteriores se consideraron pruebas para la media, pero con frecuencia estamos necesitando verificar si las dos proporciones muestrales provienen de la misma población. Iguales. Para aplicar estas pruebas, las muestras deben ser lo suficientemente grandes para que haya una mayor aproximación al resultado. Para sacar el estadístico de prueba, utilizamos esta fórmula, en donde P1 es la proporción de la muestra 1, P2 es la proporción de la muestra 2, PC significa proporción conjunta, que ahorita miramos cómo es la fórmula, N1 son los datos de la muestra 1, lo mismo, la proporción conjunta, 1 menos PC, la proporción conjunta, y N2 son los datos de la muestra 2. Debemos hallar la proporción conjunta en la cual sacamos X1 y X2, que son los datos de los cuales cumplen la condición, y N1 y N2 son las muestras que se tomaron, tanto de la muestra 1 como de la muestra 2. Vamos a plantear el problema, el cual vamos a resolver. Entonces, dice, una familia posee varios viñedos, los cuales se deben proteger de insectos y enfermedades a través de insecticidas. Se van a probar los dos insecticidas, A y B, de los cuales tomamos unas muestras, se rociaron 3 hileras de las viñas, cada una con A y cada una con B. Se tomaron 400 muestras de uvas, de las cuales 24 salieron infectadas para el insecticida A y para el insecticida 40 salieron infectadas. El nivel de significancia es de un 0,05 y la pregunta a la que vamos a plantear y a resolver el problema es si realmente puede concluirse que hay diferencia entre las proporciones de viñas infectadas usando el A y el B. Retomando el ejercicio, nos dicen que el número de viñas infectadas usando el insecticida A es 24 sobre una muestra total de 400 y usando el insecticida B es de 40 en una muestra total de 400 también. Lo primero que tenemos que hacer es hallar las dos hipótesis, tanto la nula como la alternativa. En el ejercicio nos están pidiendo si hay diferencia. Entonces, en este caso, la hipótesis nula sería lo contrario, que la proporción utilizando el insecticida A sea igual a la proporción utilizando el insecticida B. Y la alternativa sería que la proporción usando el insecticida A sea diferente a la proporción usando el insecticida B. Como segundo paso, tenemos en cuenta el nivel de significancia que nos están dando en el problema, que es de 0,05. Antes de seguir adelante, tenemos que destacar que la prueba es una prueba de dos colas, porque nos están pidiendo si es diferente o es igual, si son diferentes o son iguales las proporciones. Ya en el tercer punto hallo el estadístico, que es el Z. ¿Por qué el Z? Porque es una muestra mayor a 30 viñedos. Para el 95%, ese 95% sale del 100% expresado en decimal menos 0,05, que es el nivel de significancia. Esto nos da un 0,95, es decir, un 95%. Lo hallamos en la tabla de Z y es un 1,96. Como cuarto punto, formulamos una regla de decisión. Decimos que hay diferencia entre las proporciones de viñas infectadas entre el insecticida A y B. Sí. Nos venimos para acá. Sí. 1,96 es menor a Z o Z es menor a menos 1,96. Es decir, que estaría entre estos rangos. O no hay diferencia entre las proporciones si 1,96 es menor a Z y Z es menor a 1,96, es decir, en este rango. Entonces, ya teniendo las reglas de decisión, podemos seguir reemplazando la fórmula que inicialmente nuestra compañera nos explicó del Z de prueba
donde están las proporciones de la muestra 1 y la proporción de la muestra 2 sobre todo esto. Entonces tenemos que hallar primero las proporciones tanto de la muestra 1 como de la muestra 2. Aquí ponemos la proporción de la muestra 1, es el X de la muestra 1 y el sobre el N de la muestra 1, en este caso 24 viñedos sobre los 400 totales. Esto nos da un 0.06. Y la proporción en la muestra 2, que es con el insecticida B, entonces es 40 sobre 400 para un total de 0.1. Ya tenemos la parte de arriba de la fórmula y ahora hallamos la de abajo. No tenemos la proporción conjunta, por lo tanto tenemos que hallar. La proporción conjunta es igual al X1 más el X2, N1 más el N2. En este caso 24 viñedos, que es los infectados en el insecticida A, y 40 en los del insecticida B, sobre el total que es 800, que es la suma de las dos muestras totales. Todo esto haciéndolo en la calculadora nos da un total de 0.08. Ya tenemos entonces P1, P2 y la P conjunta. Ahora sí procedemos a reemplazarlo en la fórmula. Decimos que P1 es 0.06 menos 0.1, que es la P2, sobre la proporción conjunta. Bueno, aquí ya está multiplicada la proporción conjunta por 1 menos proporción conjunta. Igual ya sabemos de dónde salen estos datos. Y ya todo, reemplazando en la fórmula cada uno de los datos, nos da un Z de prueba igual a menos 2.08. Ya sabiendo esto podemos ubicarlo y saber cuál de las dos condiciones cumple. Menos 2.08 estaría entre este rango, porque nos vamos a la fórmula, estaría dentro de este rango. Por lo tanto podemos concluir que según las muestras de los viñedos con cada uno de los insecticidas, podemos concluir que sí hay diferencia entre las proporciones de las viñas infectadas usando el insecticida A y el insecticida B.